Proceso económico. El tema lo vamos a dividir esta vez en dos para tu mejor comprensión, en definición y en las etapas. Empecemos. La definición. ¿Qué es proceso económico? Bueno, antes tenemos que saber que el hombre siempre va a realizar una actividad para saciar sus necesidades. ¿A qué me refiero con esto? Voy a explicarme. Por ejemplo, en la antigüedad el hombre realizaba la recolección. ¿Para qué? Para saciar una necesidad, y esa necesidad era el hambre. Y eso algo parecido va a pasar en el proceso económico. Entonces, ¿qué va a ser el proceso económico? El proceso económico va a ser el conjunto de actividades realizadas por quién, por el hombre para satisfacer sus necesidades. Claro que en el proceso económico no se va a dar algo como antiguamente la recolección, ya que nos hemos modernizado, ¿no? Entonces, una vez claro esto, vamos a pasar a las etapas. Hay en total 5 etapas, aunque varios consideran que solo hay 4. Yo estoy considerando una quinta que también es muy importante, ¿no? Bueno, la primera etapa, la producción, va a ser la primera etapa. La segunda etapa va a ser la circulación. La tercera etapa va a ser la distribución. La cuarta etapa va a ser el consumo, que algunos la toman como última, pero en este video estoy considerando la inversión como última, que es una etapa muy importante. Algunos ya la integran en las etapas, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Primero va a estar la producción. ¿Y qué es lo que va a hacer la producción? Como su mismo nombre lo dice, producir. ¿Pero qué va a producir? Va a poder producir un producto. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la producción? La producción va a generar bienes o servicios, o en todo caso el producto, a través de la materia prima. Ahora, les voy a explicar un poco. ¿Qué es lo que va a hacer la producción? Vamos a realizarlo en términos fáciles. La producción va a crear un producto. Digamos que es una empresa de juguetes. Eh, Esa empresa va a crear, digamos, un nuevo tren. Entonces, ellos, al recién estar creando un nuevo tren o un nuevo carro, este va a ser su producto y eso es lo que va a realizar la producción gracias a la materia prima. Van a sacar de la materia prima un carro. Digamos que sea un carro de madera. Entonces la materia prima que van a utilizar es la madera. ¿Para qué? Para poder producir el producto. Eso se va a realizar en la producción. ¿Todo claro? Ahora, pero luego de que ya tengamos el producto, ¿a qué vamos a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Va a llegar el segundo o la segunda etapa, que es la circulación. La circulación va a ser el traslado de los bienes hacia el mercado. Traslado de bienes. ¿Hacia dónde? Hacia el mercado. Digamos que la empresa ya hizo su carrito de madera y lo tiene que llevar al mercado para que éste se pueda vender. O digamos que una empresa que se encarga a las frutas.
la tiene que llevar al mercado para que se pueda vender esta. Luego de la circulación, ¿qué etapa sigue? Va a seguir la distribución. La distribución se va a distribuir, como su mismo nombre lo dice. Distribuir. ¿Pero qué es lo que se va a distribuir? Las ganancias. Las ganancias. ¿Entre quiénes? Entre, por ejemplo, los trabajadores, porque ellos cobran un sueldo gracias a que prestan su trabajo, ¿no? También podría pagarse las inversiones. Digamos que esta empresa ha hecho algunas inversiones y tiene que pagarlas, ¿no? También los tributos que cobra el Estado, que siempre va a cobrar el Estado, también se tienen que pagar con esas ganancias, ¿no? Eso va a ser la parte de la distribución. Se va a distribuir las ganancias o los ingresos, para ser más preciso, ingresos a todo el personal, a todos los que han participado en la producción. Ok, y luego de esto, ¿qué va a seguir? El consumo. El consumo. El consumo, algunos lo ven como la última etapa. Y sí, es válido, pero últimamente la están viendo como la penúltima etapa. Ya que ha entrado una nueva etapa. El consumo. El consumo es el que va a satisfacer las necesidades. Necesidades con el producto. ¿A quién? ¿A quién les pregunto? A ver, ¿quién va a satisfacer sus necesidades? El hombre. A ver, ok. Digamos que la empresa ha vendido frutas en el proceso de la circulación, la transportó a los mercados de esa localidad y en la distribución, bueno, los socios, los empleados ya recibieron su remuneración por el trabajo gracias al ingreso, pero ¿quiénes van a realizar el consumo? Pues las personas que van a ir a comprar a ese mercado. Digamos que una señora pasa por ahí y dice voy a comprar, no sé, una manzana, 1 kilo de manzana, 1 kilo de peras, etcétera, ¿no? Entonces, esa señora, o en todo caso las familias, van a ser los consumidores. Ellos van a satisfacer sus necesidades con el producto que ha creado la empresa. Y luego de esto, ¿qué sigue? Va a seguir la inversión. La inversión es la quinta etapa. Y la final o última. En esta etapa, ¿qué se va a hacer? La inversión. Recordemos que tú, al obtener una ganancia, una parte va a estar destinada a los pagos, ¿no? Va a estar destinada ya sea a los pagos de el sueldo para los trabajadores, ¿no? Digamos que contratas una empresa de carros para que movilicen el producto, etcétera, ¿no? A los tributos, etcétera. Eso va a ser la ganancia. Eso va a ser los pagos que van a realizar con la ganancia. Pero no toda la ganancia se va a ir en pagos, sino que otras se van a pasar al ahorro. ¿Y a qué te refieres con esto? ¿El ahorro de qué nos va a servir? El ahorro nos va a servir para cuando tengamos que realizar una inversión.
Luego se va a tratar de invertir, tal vez en un nuevo material para que el producto se actualice, etcétera, ¿no? Entonces de eso se va a tratar la inversión, de que la ganancia o los ingresos de la empresa, unos van a estar destinados a los pagos y los otros van a estar destinados al ahorro, para que luego con el ahorro se pueda invertir tal vez en una nueva sede, una nueva sucursal, ¿no? Para que la empresa pueda seguir creciendo. Ahora, acá debemos recordar algo muy importante, chicos, ¿ah? Debemos recordar algo muy importante, que el ahorro va a ser igual a los ingresos, pero menos el gasto. ¿Ok? El ahorro va a ser igual a los ingresos y menos el gasto. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Espero que te haya servido este video. Hasta la próxima. Hola, chicos. Bien, entonces, como hemos podido observar, ya, estas etapas, ya, las etapas del proceso económico se manifiestan, pues, ¿no? A través de la historia, ¿ya? Resulta ser importante analizar esto, ¿no? Que el proceso económico se formó con la finalidad de poder analizar cómo es que el hombre realiza sus actividades, ¿no? Sus actividades económicas, ¿ya? Entonces, ahí donde nosotros podemos entender el verdadero objeto de estudio, ¿ya? Ya ingresaron la mayoría, ¿no es cierto? Ya están los 41 personas, 41 alumnos, sí, ¿no? Todos. Muy bien. Ya. Entonces, como decíamos, cuando nosotros identificamos, la situación o la posibilidad de poder analizar el conjunto de actividades, este objeto de estudio se manifiesta con una finalidad principal, ¿no? Que es la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Ok? Este video nos habla de la producción. Ahorita voy a tratar de arreglarlo esto. Aquí vamos a ubicar este video. Lo voy a ubicar. ¿Ya? Ya. Entonces, el proceso económico se manifiesta principalmente en analizar ese conjunto de actividades económicas. Ojo, es el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre o que lo desarrolla dentro de la sociedad. ¿Ya? Y es importante analizar todo esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos todas las actividades, a veces resulta ser, pues, no, evidente que en la vida nosotros vamos a generar ciertos recursos y vamos a tener que venderlo, ¿no? Pero a veces también nosotros, al momento de realizar nuestras actividades, las hacemos pensando también en cómo se cumple todo este objetivo, pues, ¿no? ¿Cómo es que se realiza? Hay momentos en los cuales nosotros realizamos actividades de manera independiente. Por ejemplo, ustedes están en una actividad, yo estoy en otra, actividad diferente, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos un objetivo
Ustedes, su objetivo es de satisfacer sus necesidades. Yo también, igual. ¿No? Tenemos el mismo objetivo, pero realizamos actividades diferentes para poder alcanzar ese objetivo. Ustedes ahorita se encuentran en una etapa llamada consumo, yo estoy en una etapa llamada producción, pues, ¿no? Entonces, es importante destacar, ¿no? ¿Cómo es que nosotros realizamos todo eso, ¿no? El conjunto de actividades que el hombre desarrolla en la sociedad lo hace con la finalidad de poder satisfacer sus necesidades, ¿ya? A continuación vamos a observar cuáles son estas fases. Ya ustedes han analizado cómo es que se realiza, según el video, cómo es que se realizan las actividades, ya tanto producción, circulación, distribución, consumo, inversión, ¿no es cierto? Pero yo voy a explicarles cómo surgieron estas etapas. Si bien es cierto, en la edad antigua, existía lo que era el famoso autoconsumo, ¿ya? El hombre, ¿no? El hombre antiguo realizaba sus actividades en las tierras. ¿Qué hacía? En las tierras él se dedicaba a recolectar recursos. Esos recursos que ellos recolectaban lo utilizaban para poder satisfacer sus necesidades. Es el famoso producción autoconsumo, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya empezamos a analizar qué actividades realizaba el hombre. La producción a través de la recolección de recursos y el consumo, ¿no? Satisfacción de sus necesidades. Producen para consumir, lo que hacían simplemente ellos. Poco a poco fueron motivándose en analizar cómo es que producen y a veces, pues no, cuando analizaban lo que producían, podían elaborar más productos de lo que consumían. ¿Ya? Entonces, cuando determinaban la cantidad de productos que ellos solían producir, obtener, a veces resulta ser, pues no, un poquito más interesante el, el de producir de más, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando producían de más, cuando se elaboraban productos en cantidades, ¿no? El hombre solía, pues, ¿no? Em, dar esos productos sobrantes a otros productores que elaboraban recursos diferentes para poder obtener, ¿no? Lo que necesitaban, ¿ya? Entonces, es ahí donde decía, ¿no? Vamos a intercambiar aquellos recursos que nos sobran para poder obtener otros que nos hacen falta. Un intercambio directo, ¿no? Trueque. ¿Ya? Como un intercambio directo o trueque, ¿no? Entonces, así empezó o así surgió esta actividad, ¿no? Si bien es cierto, cuando se realizaba el intercambio directo, ¿no? El trueque, también había momentos en los cuales otras personas querían o requerían de los recursos de otros productores, pero no tenían, pues, no lo que ellos, los que los otros necesitaban. O sea, no se podía elaborar un buen intercambio directo. Entonces, ante esa situación, buscaron la solución de poder intercambiarlo utilizando otra herramienta diferente llamada mercancía o dinero mercancía. Y es ahí donde empezaron a crear el famoso dinero, ¿ya? Al crear el dinero, chicos, al crear el dinero, ¿no? Estas personas empezaron ya a poder eh, obtener recursos, ¿no? Que eran más rápido, ¿no? Más rápido de adquirir, ¿ya? Entonces, así se da o así se determina la situación del intercambio, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos reconocer esto, no? ¿Qué pasa, hija? Bien.
¿ya? Ya es ahí donde decía, no, vamos a generar mayor intercambio, acelerar intercambio. Oye, pero básicamente lo que hacían, según Aristóteles también decía, ¿no? Producen, intercambian y consumen. Producen, intercambian y consumen. Producen, intercambian y consumen. Pero ese intercambio podía realizarse de manera directa o de manera indirecta, a través de un intercambio mercantil. Entonces, y así se realizaba, ¿no? Ya, y empezaban a hablar de estas tres actividades años tras años, hasta que llegó la edad moderna, ¿no? A partir del siglo XIV, siglo XV, y entonces en ese momento, pues no decían de que la producción debería estar complementada con el comercio. No solamente se debe haber de intercambio, sino de comercio. Producen, el comercio viene al momento de trasladar los productos de las fábricas a los mercados para que puedan ser intercambiados. ¿Ya? Y entonces, eso es lo importante destacar, ¿no? Se produce, se comercializa y se consume. Oye, ya cambiaron la idea, ¿no? O sea, no solamente era el intercambio, sino ahora le llamaban comercio. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ahora, bien, disculpen. Repito, disculpen. Okay. Ya, bien. Entonces, nada, estoy molesto. No, estoy dictando ahorita. No toques. Ujú. Bien, entonces, en esta etapa del proceso económico era, ya en el siglo XV, el comercio ingresó a las etapas. Producción, comercio y consumo. Pero el comercio era tanto interno como externo. Había un comercio interior, ¿no? Dentro de todo el país, ya la demanda y la oferta interna, pero también hablaban del comercio exterior, ya de poder vender los productos y llevar los productos a otros países para poder obtener minerales y todo lo demás, ¿no? Riquezas. Entonces ahí surge el comercio, ¿no? Pero años tras año, ¿no? Ya llegó la etapa en la cual siglo XVII, siglo XVIII, empezaron a proponer dos teorías o tres teorías básicas. Adam Smith llegó para poder cambiar la economía a un estilo ya científico. Entonces dijo que solamente el comercio no puede realizarse ahí. Tiene que haber una etapa más complementada. ¿Y qué es lo que creó? La distribución. Producción, distribución, consumo, le llaman. Producción, distribución y consumo. Profe, pero para Adam Smith la distribución, ¿saben en qué consistía? En distribuir los recursos de las fábricas a los mercados para que sean intercambiados y una vez generado las riquezas se reparten entre todos aquellos que han intervenido en la producción. O sea, todas esas eran las actividades que se generaban, ¿no? En el proceso económico. ¿Ya? Entonces, ante esa situación, ¿ya?
Es importante destacar de que Adam Smith estableció 3 etapas. Se produce, elabora el producto utilizando factores productivos y habló acerca de los factores fundamentales de la producción, inclusive, ¿no? La naturaleza, sí, él hablaba de la naturaleza porque era una teoría propuesta por los fisiócratas, pero habló también de la fuente que genera riquezas, el trabajo. Naturaleza, trabajo, y la riqueza, el capital. Entonces habían propuesto ya los 3 factores fundamentales de la producción: la naturaleza o tierra, el trabajo y el capital. Y luego se hablaba acerca de la distribución, los mercados, distribución de los productos a los mercados para que sean vendidos. Habló también acerca del mercado competitivo, ¿ya? Y también habló acerca de la retribución, la distribución de las riquezas, ¿no? Y entonces empezaron a hablar de ello. Solamente eran 3 etapas. Seguía pasando el tiempo. Carlos Marx habló o intensificó la idea de la producción y el consumo. Producción y consumo, sobre todo la producción porque eran los factores que se entrenaban ahí. Y entonces seguía. Oye, ¿y qué pasó? Que cuando empezaron a hablar acerca de estas etapas, llegaron los neoclásicos y dijeron que la distribución se tiene que analizar de una manera más separada de lo que es el intercambio. ¿Ya? Tenemos que hablar acerca de las teorías de la oferta, la teoría de los precios, la oferta y demanda, los mercados, el precio, el dinero, una serie de cosas más. Y ahí fueron los neoclásicos cuando separaron a la distribución y crearon la circulación. Ya tenían 4 etapas. Se produce, se traslada el producto de las fábricas a los mercados a través de la circulación. Circulamos los productos elaborados al mercado para que sean intercambiados. ¿Ok? Esa es la circulación. Es ahí donde proponen teorías, pues, ¿no? Diferentes teorías. La teoría de los precios, la teoría del mercado, la teoría del dinero, ¿no? Y es más, hablaron también un poquito del sistema financiero, un poquito nada más, ¿no? Pero se hablaba de la circulación. Luego viene la etapa de la distribución, ¿no? En donde se va a retribuir, se va a distribuir todas las riquezas, y de ahí viene el consumo, ¿no? Y así empezaron a expresar 4 etapas, 4 etapas, 4 etapas, por varios años, por varios años, hasta que llegaron los años 70. En los años 70 ya se estaba comentando acerca de esta actividad, ¿no? Ya se estaba comentando acerca de esta actividad, porque inclusive John Maynard Keynes en los años 30 había expresado la idea de que el Estado tiene que invertir en la producción, tiene que invertir generando empleo, ¿ya? Tiene que intervenir en ello. Pero se hablaba nada más de eso, pero no era una etapa más, ¿no? Porque el Estado no podía entrar en esas etapas. Entonces, ya en los años 70 apareció la etapa en la cual quisieron ingresarlo, pero no sabían cómo concatenarla entre las etapas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas era relacionada. Se produce, se vende, se distribuye las riquezas entre todos aquellos que ha producido y luego se consume. ¿Y cómo podíamos ingresar en la otra? No sé cómo, pero tenemos que meterla, decíamos. ¿Y cómo? Vamos a verlo. ¿Cómo se ingresan? Y es ahí donde crearon a la inversión. No, pero la inversión, ¿cómo lo concatenaban? ¿Cómo lo unían con el consumo? Porque cuando se consumía, se satisfacía las necesidades. Entonces, una vez que ya están satisfechas las necesidades, ya no había otra cosa que hacer. Pues, supuestamente ya debe terminar en eso. Muchos libros incluso, solamente hablan de 4 etapas, nada más, ¿no? Pero otra de la quinta etapa no lo hablan, no lo comentan, como lo viste en el video anterior. Algunos dicen que es la quinta etapa, ¿no? Entonces, inclusive la presa Marcos hablaba acerca de las 4 etapas
pero luego ingresaban a hablar acerca de la inversión, pero como una etapa que no tenía relación. Y entonces empezaron a buscar la idea de cómo poder hacerlo. Y es ahí donde entró a tallar el término que en el video ustedes observaron al último, que de los ingresos que requieren las personas para consumir, una parte de esos ingresos no lo debemos utilizar en el consumo, debemos guardarlo. Y al guardarlo, lo vamos a destinar a la adquisición de ciertos bienes de capital para mejorar la producción. Ahí ya estamos integrando la inversión. Cuando guardamos una parte de nuestros ingresos, estamos ahorrando, ¿ya? El ahorro es el ingreso menos el consumo, gasto de consumo, diríamos, ¿no? Gasto de consumo. Entonces, si sobra dinero, si sobra dinero ahí, lo ahorramos. Eso lo hacen las personas que tienen capacidad económica, raciocinio económico. Ojo, porque hay algunas personas que dicen, bueno, sí, me sobró este dinero, lo voy a guardar o me lo voy a gastar en otras cosas diferentes. No voy a ahorrar, no ahorramos. ¿Mm? Entonces, eso es lo que piensan otras personas. Pero si aquel que tiene pensamiento, raciocinio económico, dice que si le sobra una parte de sus ingresos, entonces esa parte tienen que guardarlo para poder no utilizar en adquirir recursos de capital para poder utilizarlos en un nuevo acto de producción. Puedes incrementar la producción o puedes mejorarla o puedes crear un nuevo producto, ¿no? Pero siempre busca generar algo, ¿ya? Que te va a te va a ayudar a obtener más ganancias, ¿no? Lo importante es tratar de poder solucionar la mayor cantidad de necesidades posibles, ¿ya? La población incrementa cada vez más y hay que satisfacer las necesidades de esas personas también. Por eso es que tiene que haber una etapa llamada inversión. Entonces, así empezaron a concatenar a todas esas etapas. Y estas etapas siempre van una tras de otra, y de manera continua. Todo esto es un proceso continuo, ¿ya? Ahora, entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del proceso económico, profesor? Ahí está, la producción, perdón. Hay ha habido como un pequeño... A ver, espérate un ratito, chicos. Se ha desconfigurado, ¿no? Ahora pasamos, si se ha desconfigurado algo. Ya. Bien, entonces, la producción, acuérdate que era la etapa de la elaboración de los bienes y servicios, ¿cierto? Aquí vamos a transformar una serie de factores, llamados factores productivos, para elaborar los bienes y servicios que se requieren, ¿no? Ahora, como un dato importante también, dato nuevo, por si acaso, dato aparte, la producción, ¿no? La elaboración de los bienes y servicios, la elaboración de los bienes y servicios, ¿no? Se deben realizar principalmente, ¿no?
Disculpe un segundito nada más. Ya, bien. Entonces, la producción, acuérdate que era la etapa en la cual se busca elaborar los bienes y servicios. Pero dice que al momento de elaborar los bienes y servicios, los productos, al ir transformándolos, ¿no? Al ir transformándolos, van a generar un valor económico. Ese valor económico se llama valor agregado, ¿ya? Valor agregado. Así se le denomina esto, ¿no? Entonces, es importante reconocer todo ello, ¿no? Ahora, una vez elaborado el producto, se tiene que enviar esto al mercado a través de la circulación. Es la etapa en la cual se realizará el traslado de los productos elaborados a los mercados para generar, pues, ¿no? O para realizar el intercambio. Recuerda que el producto cuando llega a los mercados, ¿no? Al valor agregado le van a añadir el margen de ganancias, ¿ya? Para poder generar y obtener el precio. Entonces, en la producción, el valor económico que se genera en el producto cuando se está transformando se llama valor agregado, ¿ya? En la circulación, el valor que genera, el valor económico que genera el producto cuando para ser intercambiado se llama precio, ¿ya? Una vez realizada la etapa de la circulación, el traslado, el intercambio, ya el proceso, se genera una primera riqueza. Esta primera riqueza tiene que ser distribuida entre todos aquellos que han participado en la producción. A través de la distribución se reparte la riqueza generada entre los factores productivos por su participación en la producción. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Cuando nosotros determinamos la distribución, ¿no? Aquí se va a realizar la retribución a los factores productivos. ¿Ya? La retribución a los factores productivos se establece a través de etapas, ¿no? Existen dos tipos de distribuciones. Existen dos tipos de distribución. La distribución funcional, ¿no? La distribución funcional es la distribución que recibe cada factor productivo por su participación en la producción, según la función que cumplen en la producción. ¿Ya? Pero existe una distribución personal, apúntalo, existe una distribución personal, distribución que se realiza, ¿no? Según, ¿no? Los estratos poblacionales o los estratos socioeconómicos. O sea, esa población dividida en grupos socioeconómicos. Pobreza, extrema pobreza, holgura, riqueza, ¿no? O sea, bueno, riqueza, holgura, pobreza y extrema pobreza, ¿ya? De acuerdo a esa población, vamos a distribuir los ingresos. Señores, en la distribución se generan los ingresos. En la distribución se generan los ingresos. Esos ingresos van a ser destinados al consumo. El consumo viene a ser aquí etapa en la cual se utilizan los bienes y los servicios para satisfacer las necesidades. ¿Ya? Ahí se realiza en el consumo, ¿no? Ahora, este consumo, dice, depende del ingreso, ¿sí o no? Así es. Como dice que el consumo depende del ingreso, a mayor ingreso, mayor consumo. Así es. Eso es lo primero, ¿no? A mayor ingresos, mayor consumo. Pero cuando se generen los ingresos, ¿no? Es necesario siempre, para poder continuar con nuestro proceso, guardar una parte de esos ingresos para destinarlos a la inversión. Y en la inversión que se realiza, se incrementa la capacidad productiva para poder utilizarlos en un nuevo acto de producción. Y así
se genera este proceso. ¿Mm? Entonces, necesariamente nosotros vamos a generar, pues, ¿no?, las etapas del proceso económico en base al funcionamiento de cada una de estas etapas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? ¿Mm? ¿Tendrán alguna pregunta por ahí? Todo claro, profesor. Todo está siendo claro. ¿Ok? Listo. Muy bien. Y ahora, profesor, ¿qué viene? Vamos a analizar las etapas. Pero al analizar las etapas tenemos nosotros que elaborar, pues no de manera separada cada una de ellas. ¿Ok? Vamos a sacar la producción de ahí y la vamos a utilizar. Vamos a ver. Vamos a ver este video que nos habla acerca de la producción, sí, pero cómo se realiza, ¿no?, una etapa de la producción o un proceso de inversión destinado, ¿no? Vamos a ver este video. Entonces, justamente lo que pasó aquí en la selva, ¿sabían ustedes que en la selva hicieron una inversión, la empresa Bacus, ¿ya? En esta empresa lo que buscaban, pues no, principalmente era eh, lo que buscaban principalmente era, ¿no?, en la elaboración de ciertos recursos, ¿ya?, para poder
¿no? Determinar, ¿no? Una mayor producción en esas tierras, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Bien, entonces, importante dato, chicos. La inversión en determinadas actividades, las fábricas solamente requieren de mejoría o de nuevas tecnologías. ¿Ya? La nueva tecnología en diferentes lugares va a tratar de mejorar la producción. Pero, ¿qué es la producción? ¿A qué le llamamos nosotros producción? Pues es la etapa del proceso económico en la cual se busca elaborar, ¿no? Combinar de una manera eficiente, ¿no? Aquellos recursos. Se combinan los recursos entre aquellos factores, ¿no? Entre aquellos factores económicos, ¿no? Eh, o básicamente decimos ya, ahí está. Fase el proceso económico mediante el cual vamos a combinar, vamos a reunir, vamos a organizar de manera eficiente a una serie de elementos llamados factores productivos para generar los bienes y servicios. ¿Pero qué factores utilizamos? Utilizamos, pues, ¿no? Por ejemplo, naturaleza, ¿no? Trabajo, capital, que son los elementos más importantes de la producción, ¿ya? A esos elementos le agregamos, a esos elementos le podemos agregar la unidad económica empresarial, la unidad económica de producción, la empresa, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos crear los bienes y servicios necesarios, ¿ok? Entonces, se reúnen los factores productivos clásicos para poder generar los bienes y servicios necesarios, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a identificar dentro de este proceso. A ver, en el proceso productivo, en el proceso de producción, nosotros vamos a realizar la transformación de recursos, ¿ya? Vamos a primero realizar una transformación de recursos a través del proceso productivo. El proceso productivo es el conjunto de actividades que se realizan para transformar, ¿no? Una serie de recursos y así obtener los productos necesarios, ¿ya? ¿Cómo se transforman los productos? ¿Cómo se transforman los recursos, profesor? Los recursos se transforman de la siguiente manera. Primero, no vamos a un recurso, al sector natural, ¿no? Las tierras nos proveen a nosotros de ciertos recursos que son importantes, pues, ¿no? Para poder determinar la elaboración de los productos, ¿ya? La tierra nos provee de naturaleza, ¿no? De recursos naturales, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos provee la naturaleza. Ahora, cuando nosotros determinamos qué recurso vamos a extraer, ya a ese recurso le vamos a llamar materia bruta, ¿ya? En este caso tenemos los árboles, ¿no? Los bosques, bueno, el bosque, los bosques es la naturaleza, son las tierras, los bosques. Pero de ahí nosotros vamos a extraer los árboles. Entonces, el árbol es una materia bruta, aquellos elementos de la naturaleza que todavía no han sido extraídos. ¿Que lo vamos a sacar? Sí. ¿Ya? ¿Que no es un bien económico? No lo es. ¿Ya? La materia bruta es un recurso natural, bien libre. ¿Ya? Son los árboles que se encuentran en los bosques. ¿Ya? Lo sacamos, vamos a extraerlo. ¿Cómo lo extraemos?
lo cortamos, ¿no? Lo cortamos y lo extraemos. ¿Ya? Y cuando lo sacamos, cuando lo extraemos, en este caso decimos, ese recurso ya va a tener otro nombre, va a tener otro nombre. ¿Cómo se llamará ese recurso? Se va a llamar materia prima. La materia prima son los recursos que han sido extraídos de la naturaleza. ¿Ya? Ah, profe, cortamos el árbol que tenemos, tronco. Ah, ok. El tronco de madera es el recurso que nosotros vamos a extraer de la naturaleza. Ya lo hemos sacado de la naturaleza. Lo hemos extraído de la naturaleza. ¿Qué hacemos? No lo llevamos. ¿A dónde lo vamos a llevar? A la fábrica. ¿Para qué? Para poder cortarlo, para poder plancharlo, ¿no? Y darle un proceso de transformación. Cuando está en pleno proceso de transformación, este recurso se va a llamar insumo. La madera, pues, ¿no? La madera. El insumo es el producto que ha sido transformado, pero que todavía no está listo. La madera, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reconocer dentro de la parte, ¿no? Ahora, ¿qué más? Vamos a determinar lo siguiente. Cuando nosotros seguimos llevando estos productos y los seguimos llevando hacia los lugares, hacia el lugar de producción, ¿ya? Este producto va a ser importante para la producción. ¿Pero producción de qué, profesor? De un bien final, ¿no? Ah, ya, ok, ahí puedo sacar una mesa, sillas, ¿no? Una puerta, ¿no es cierto? Sí. El bien final es el producto ya terminado, ¿ya? Ahora, importante, importante, proceso productivo. Dentro del proceso productivo, nosotros vamos a determinar, pues, ¿no? La generación de un valor agregado. Profe, ¿a partir de dónde? Vamos a, voy a hacer un pequeño análisis. ¿Ya? Cuando el recurso natural, aquí está el recurso natural, lo extraigo, este recurso ya es económico. Este recurso ya es económico. Entonces, como ya es económico, aquí, a partir de aquí, ya es escaso. Por lo tanto, este recurso va a obtener un valor agregado. ¿Ya? Claro, el proceso de transformación, pues mira, el trabajo del hombre al extraer, al cortarlo todo, ¿no? Le va a dar un valor económico. ¿Ya? Oye, y si lo seguimos transformando, ¿no? Al momento de seguir transformando, le vamos a agregar otro valor agregado. Vamos a darle otro valor agregado. Oye, y seguimos transformándolo. Sí, aquí este también va a tener otro más. Valor agregado. No, marcador de la web. No es este, te lo dije, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros reconocemos, ¿no? ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, lo que nosotros tenemos que analizar dentro de esta teoría, ¿ya? Es la idea en sí resulta ser, pues, no importante si nosotros sabemos marcarlo, ¿no? Si nosotros sabemos reconocer.
Cuando acá se suman, todo es la sumatoria de los valores agregados viene a ser el valor bruto de la producción. La sumatoria de todos los valores agregados es el valor bruto de la producción. ¿Ya? O también le llaman, ¿no? Valor de costo. ¿Ya? Así le llaman. O también a veces le llaman así, mira, precio de costo. También así le llaman, precio de costo. Cuando ya determinan toda la sumatoria de la producción, de los valores agregados. ¿Ok? Entonces, profe, ¿cuál es el recurso que tiene escaso valor agregado? Ah, este de acá. ¿Por qué? Porque recién aquí empieza a generarse un valor agregado, ¿no? Entonces, a partir de acá ya se le va sumando más valores agregados y aumenta ese valor, ¿no? ¿Ok? Entonces, el recurso que posee escaso valor agregado es la materia prima. Es por eso que nosotros en las exportaciones tradicionales, ¿no? Realizamos una exportación de recursos o de productos de escaso valor agregado. Por eso lo exportamos en grandes cantidades. ¿Ok? Chicos, ¿me han entendido hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Todo Profesor, está ¿podría bien, ¿no? repetir lo de la sumatoria de valores agregados? No escuché bien esa Claro, parte. sí, sí, sí. Mira, como le estaba diciendo, ¿no? Aquí hay un valor agregado. Aquí, a partir de aquí, se le determina valor agregado. ¿Ya? Aquí dice, a medida que va siendo transformado, va aumentando su valor agregado. Aumenta, tiene otro valor agregado, ¿no? Y aquí también otro valor agregado. Entonces, 1, 2, 3, la sumatoria del valor agregado, a la sumatoria del valor agregado, le dicen valor bruto de la producción. O también algunos indican, ¿no? El valor de costo. Pero cuando ya llega al mercado, le llaman producto bruto interno. ¿Por qué? Porque le suman impuestos. O sea, al valor bruto de la producción le suman los impuestos, y el igual, y sale igual así, PBI. ¿Ya? Eso ya después todavía. Esto todavía vamos a borrar esto, ¿ya? Ahorita todavía no. Todavía esto no. ¿Ya? ¿Ya? Gracias, profesor, por explicarme. Ok. Esto ya después ya viene, ¿no? Entonces, lo más importante es destacar esto, ¿no? Que a la sumatoria de todos los valores agregados le llaman valor bruto de la producción. Porque es lo que se ha gastado en la producción, pues, total de la producción. ¿Ya? Algunos le llaman precio de costo, sí. ¿Por qué le llaman precio de costo? Porque cuando ya se elaboró el producto, cuando llegues al mercado, le sumamos el margen de ganancia, y vamos a obtener su precio de venta. Pero ya está en el mercado. Ya está en el mercado. ¿Ok? Eso es lo que nosotros debemos de considerar en la producción. Dentro de la producción, valor agregado, valor agregado, valor agregado, y se suma todo el valor agregado, valor de costo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el recurso que posee escaso valor agregado? Pues la materia prima, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Siguiente punto, los factores productivos. Cuando hablamos de los factores productivos, estamos hablando del conjunto de elementos. El conjunto de elementos, ¿ya? Que sirven para producir, ¿ya?
¿qué elementos utilizamos para producir? ¿Cuáles son los elementos que utilizamos para producir? Ahí está. ¿Ya? Son 5 los elementos, son 5 los factores productivos. ¿Ya? Estos factores productivos, jóvenes, son importantes para la producción. ¿Ya? Ya que cada uno de ellos cumple una labor necesaria, pues no, en la elaboración de los recursos. ¿Ya? Se dividen en 2 grupos, los clásicos y los modernos. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores clásicos? Los factores clásicos son la naturaleza, el trabajo y el capital. No son los factores clásicos. ¿Por qué? Porque existieron desde siempre. ¿Ya? Y al ser creados, pues no se crearon, los crearon principalmente los factores o los economistas clásicos. ¿Ya? Los clásicos, Adam Smith y compañía, ¿no? ¿Ya? Cada uno de estos factores cumple una función importante. En primer lugar, dice que la naturaleza son todos los elementos que preexisten al hombre, todos los elementos que nos rodean, ¿ok? Son considerados factores originarios. ¿Por qué? Porque son propios, son factores propios, pues, ¿ya? Y su función, pasivo y condicionante. Es pasivo porque se encuentra en un solo lugar esperando ser transformado. Y es condicionante porque a veces para poder ser utilizado se requiere de ciertas condiciones. ¿Ya? Ahora, a los propietarios de la naturaleza, a los propietarios de la tierra, se les paga una renta por su participación en la producción. Ah, profe, ahí está la distribución. Sí, ahí está. Ok. El trabajo son todas las actividades físicas y mentales que realiza el hombre para poder generar los productos necesarios. Pero esas actividades son propias de la naturaleza humana. Por eso también es un factor originario. Mira, 2 factores originarios, ¿eh? La naturaleza y el trabajo. ¿Ya? La naturaleza y el trabajo. Son los 2 factores originarios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay una pregunta, creo. Profe, ¿qué quiere decir originario? Ah, ¿qué quiere decir originario? Que son factores propios, originales, ¿ya? Que no son transformados, ¿ok? Eso es lo que significa originario. ¿Sí? ¿Me entendiste, Patiño? Originales, propios, ¿ya? No se transforman. Transforman, sí, ¿no? Pero se determinan así, ¿no? Ujú. Son originales. Por eso le llaman factores originarios. Recuerda, pues, no, porque son preguntas importantes, ¿ah? Para el examen de admisión también. ¿Ya? ¿Ok? El trabajo, ¿no? Son las actividades que son propias de la naturaleza humana. Ahora, te digo también, dice que de las funciones del trabajo son, pues, ¿no? Es un factor activo, ¿no? Realiza sus actividades, ¿no? Obviamente, el hombre lo realiza. Es determinante porque obviamente tiene que saber exactamente qué sector natural lo va a transformar, ¿no? ¿Qué es lo que va a determinar hacer, ¿no? ¿Ok? El capital, el capital vendría a ser el factor derivado. ¿Por qué? Porque aparece después de la producción, ¿no? Ah, claro, profesor, porque decimos de que el capital son aquellos bienes económicos creados por el hombre, ¿ya? Son creados, pues no, o sea, derivan de la acción del hombre, del trabajo sobre la naturaleza, pues, ¿no? Del trabajo sobre la naturaleza. Por eso que proviene de esto, ¿no? De esa transformación. ¿Ok? Eh, es un factor auxiliar, porque ayuda al hombre, auxilia al hombre en la producción. ¿Ya?
Y por su participación reciben interés. Ojo, el trabajador recibe su salario, ¿no? A estos tres factores directos, porque participan de manera directa en la producción, son factores fundamentales en la producción, se le van a agregar dos factores modernos, la empresa y el Estado. Cuando hablamos de empresa, estamos hablando pues no de una unidad económica de producción, ¿ya? De la unidad económica de producción, ¿ya? Es el ente organizador del proceso económico, del proceso productivo. ¿Qué es lo que hace la empresa? Reúne los factores clásicos para poder producir. Los tributos van relacionados con la gestión tributaria. Sí, así es, exactamente, y eso es parte de las actividades que realiza el Estado, ¿no? Ujú, ujú, así es. Entonces, la empresa son todos, es el elemento que organiza la producción, que reúne los factores clásicos para poder producir. Lo vimos en la primera etapa, ¿no? Naturaleza, trabajo y capital, se reunían dentro de la empresa para poder crear los bienes y servicios. Es lo que se hace en la empresa, ¿no? Lo que hace la empresa. ¿Ya? Ahora, por su participación en la producción, la empresa o el empresario, el dueño, recibe una ganancia, ¿no? Lo que busca, pues no siempre los empresarios buscan generar ganancias. A esto le agregamos el Estado. El Estado es el ente regulador, el ente que mantiene estable la economía, ¿no? A través de sus gestiones, de sus políticas económicas que realiza, regula la actividad productiva, ¿no? Y determina, ¿no? Un proceso, pero de una manera indirecta, ¿no? Indirecta, ¿ya? Por ende, el Estado hay que pagarle tributos, ¿no? Por su participación indirecta en la producción, ¿no? Bien, entonces, esos son los factores productivos. Función de la producción. Chicos, ¿se acuerdan cuáles son los factores productivos clásicos, los directos? ¿Cuáles son los factores directos de la producción? A ver, vamos. ¿Cuáles son los factores directos de la producción? ¿Mm? La naturaleza, Naturaleza, El trabajo. trabajo Y la capital. y el capital. ¿No es cierto? El capital. ¿Ok? Naturaleza, trabajo y capital. Esos factores son factores que participan de manera directa en la producción. ¿Ya? Al participar de manera directa en la producción, ellos van a relacionarse con la cantidad de productos elaborados. Y si nosotros relacionamos a estos tres factores clásicos con la cantidad de producción realizada, esa es la verdadera función que tiene la producción. ¿Ya? Recuerda, la función que tiene la producción es relacionar técnicamente a los factores productivos con la cantidad producida. Así lo debemos determinar. ¿Ya? De esta manera se determina ello, ¿no? La cantidad de bienes producidos, la Q, y los factores utilizados, naturaleza, trabajo y capital. ¿Listo? Entonces, esa es la función. Ahora, en esta función nosotros vamos a encontrar, ¿no? Diferentes etapas productivas, corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, los factores productivos clásicos se van a separar, se van a dividir en dos grupos. ¿Ya? Los factores fijos, porque en una producción a corto plazo, los factores fijos no cambian, no aumentan, ¿ya? Es el sector natural, la naturaleza, y el capital físico, ¿ya? Entonces, esos son los elementos que nosotros utilizamos de manera fija en la producción. Por eso le llaman factores fijos en una producción a corto plazo. Y el único factor que debe variar en una producción a corto plazo es el trabajo. Bueno, el trabajo varía en todo momento, a corto, mediano y largo plazo, varía siempre el trabajo, en cuanto a lo que es productividad o en cuanto a lo que es cantidad de trabajadores. ¿Ya? Siempre varía. Mientras que la naturaleza y el capital se mantienen fijos en una producción a corto plazo.
pero a mediano, largo plazo siempre varía también, pues, ¿no? A veces es necesario reinvertir, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuando nosotros utilizamos al factor variable, que es el trabajo, el único factor que varía en todo momento, en toda producción, el trabajo genera una productividad. La productividad es la cantidad de un bien o servicio producido por cada unidad de factores utilizados, ¿ya? O sea, producir más con los mismos recursos productivos, eso incrementa nuestra productividad. Nosotros lo consideramos como aquel rendimiento que tienen los factores en la producción, principalmente los factores no variables. ¿Ya? Pero si en caso no varían la cantidad de factores y aumenta la producción, pues no tiende a aumentar la productividad, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Miren, manteniendo la cantidad de trabajadores a 30, si la cantidad de producción aumenta, eso quiere decir que el rendimiento también aumenta. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar en la productividad. Ahora, matemáticamente, el promedio. Si varían la cantidad de factores, si los factores varían, entonces también hay un rendimiento por cada producción, por cada factor, ¿no? Mira el rendimiento de eficiencia de cada uno, perdón, de los factores productivos en determinado periodo. El volumen de producción por la cantidad de factores productivos utilizados. Así se divide, ¿no? Productividad media es la cantidad total de producción entre el número de factores utilizados, ¿no? Pero esto sí, siempre y cuando cambien los factores. Mira, nivel de producción, ¿no? 10 productos, un solo factor, se divide 10 entre 1 a 10. 30 productos con 2 trabajadores, 30 entre 2, 15. 70 productos con 3 trabajadores, 70 entre 3, 23,33. 80 productos entre 4 trabajadores, ¿no? 20 productos por trabajador. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a reconocer en la productividad media. Un rendimiento promedio. Un rendimiento promedio. Pero, ¿qué pasaría si los factores cambian constantemente y la cantidad de producción también? A veces es necesario saber sacar un cálculo de cuánto producen los factores adicionales, los nuevos factores. Y es ahí donde utilizamos la productividad marginal, que expresa la variación del volumen de producción al incrementar en una unidad adicional la cantidad de factores variables. Por ejemplo, dividimos la variación de la producción, qué tanto varía la producción y qué tanto varían los factores productivos. Así tenemos en este cuadro, ¿no? La variación, ¿en qué momento la encontramos? Cuando empiezan a cambiar los factores y empieza a cambiar la producción. O sea, si antes no se producía nada, 0, 0, la productividad marginal era 0, ¿no? Pero si en la siguiente actividad aumentamos, o sea, tenemos ya un trabajador y ese trabajador hizo 10 productos, ¿no? La variación es, antes era 0 productos, ahora es 10 productos. Antes era 0 trabajadores, ahora es un trabajador, ¿no? Entonces, ahí ha variado 10 productos y un trabajador. 10 entre 1, 10. En la siguiente producción, mira, aquí. En esta siguiente producción, hemos notado también un cambio, ¿sí o no? ¿Qué tanto ha cambiado acá? 20, profesor. ¿Y qué tanto ha cambiado acá? 1, profesor. Ya está. ¿Cuánto es? 20. ¿Mm? Profe, y aquí, en la tercera producción, mire, acá ¿qué tanto varió? 40, profesor. Aquí, 1, profesor. Por lo tanto, 40 entre 1, 40. ¿Se dan cuenta, no? Aquí, ¿qué tanto aumentó? Nada, menos 10, profesor, ha disminuido. Mira,
Y aquí aumentó 1, sí. Menos 10 entre 1 sale menos 10. ¿No? Y aquí es menos 5, ¿no? Menos 5. ¿Ok? Todo esto lo establecemos en la productividad marginal. Siempre se determina así los cálculos, ¿no? ¿Ya? Profe, ahora, nosotros relacionamos la productividad marginal con la ley de rendimientos decrecientes. Es un término creado, pues, no por Anne Robert Jacques Turgot, para poder expresar si en el proceso productivo se agregan sucesivas cantidades de factores variables, ¿no? Si vamos contratando más que trabajadores y más trabajadores y más trabajadores, entonces, en un primer momento, la producción tiende a incrementarse de una manera creciente, ¿sí o no? Sí, mire, aumentaron en el anterior de 10 a 20 productos, de 20 a 40 productos, o sea, ha ido aumentando de manera creciente. Luego, de manera decreciente, ¿no? De repente llegó a 40, la siguiente 30, ¿no? La productividad marginal, la siguiente 10, la siguiente menos 10, finalmente se forma negativa, ¿no? Esa es la ley de rendimiento decrecientes. A medida que vamos a ir aumentando la cantidad de factores productivos variables, la producción tiende a incrementarse, pero primero de manera creciente, luego decreciente, ¿no? Y así hasta llegar a ser negativo, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que debemos evitar en la producción, por ejemplo, ¿no? Los rendimientos negativos. Otra teoría importante dentro de la producción, son nuevas teorías, estamos hablando de la frontera o la famosa curva de posibilidades de producción. ¿Cuándo se forma esto, profesor? Cuando la empresa decide elaborar dos productos diferentes. Si elabora un producto, bacán, nomás, no hay curvas. No hay curvas aquí. Pero si busca elaborar dos productos diferentes, entonces vamos a tener que elaborar esa curva, en donde nosotros vamos a relacionar la cantidad de productos elaborados a través de una curva, ¿no? Esta es la curva, o esta es la frontera, ¿no? ¿Ya? Esta frontera, ¿cómo se maneja? Mira, relacionando la cantidad de bienes producidos con los otros bienes, ¿no? Los otros recursos. ¿Ya? Si yo me encuentro en este punto, ¿ya? En este punto quiere decir que yo puedo elaborar 2.200 computadoras y 600 automóviles. ¿Ya? Si yo me encuentro en este punto A, quiere decir que yo puedo elaborar 2.000 computadoras y 700 autos. O sea, utilizando los factores de manera completa, de manera correcta, yo voy a tener dos producciones óptimas. Pero si no utilizo la producción, los factores adecuadamente, o sea, me ubico aquí, ¿qué voy a darme cuenta? De que solamente elaboro estos dos productos. O sea, aquí hace falta o me empieza a sobrar productos. ¿Ya? Me sobran recursos. No lo estoy utilizando adecuadamente. Profe, ¿y el punto D? Ah, no, el punto D ya es otra cosa ya. El punto D es un punto inalcanzable, dice. ¿Por qué? Porque no puedo elaborar 3.000 automóviles y 900 autos. No, perdón, 3.000 computadoras y 900 autos. No puedo hacerlo porque no tengo las suficientes cantidades de productos o de factores necesarios para ello. No lo puedo hacer. Por eso es algo inalcanzable. ¿Ya? Esta es la frontera de posibilidades de producción. Último punto, los sectores productivos. Aquellos sectores en donde se realiza una actividad productiva. ¿Pero a qué niveles? Aquí, 3 niveles. Factor o sector primario, o también llamado sector extractivo.
¿Qué actividad se realiza? La extracción de recursos, la extracción de bienes y servicios, de los recursos naturales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la minería, la extracción petrolera, la tala, la pesca, la caza, etcétera, ¿no? Que son actividades importantes en la producción. ¿Ya? El sector primario se caracteriza por realizarse en grandes cantidades y exportarse en grandes cantidades, así generando mayor cantidad de divisas. Dato importante, ese sector que genera en la mayor cantidad de divisas. ¿Ya? Sector secundario, sector transformador. ¿Qué es lo que hace? Transforma las materias primas, ¿no? Para obtener el producto necesario, el producto o bien final. Las industrias, la construcción, ¿no? Son actividades productivas, transformativas. ¿Ya? Claro, obviamente que el sector secundario requiere mayor inversión. ¿Ya? Que haya tecnología también, ¿no? El sector terciario es el sector más abundante de todos. Ese sector terciario se realiza la prestación de servicios. Es más, le presta servicios al sector primario y al sector secundario también. ¿Ya? El transporte, la educación, la salud, sector financiero, el comercio, entre otros. ¿Ya? El sector terciario es un sector muy importante porque genera un buen porcentaje de trabajo, ¿no? De empleo. Casi el 60% del trabajo es sector terciario. Casi el 60%. ¿Ya? Esos son los sectores productivos. Vamos a hacer un ejercicio, miren, conforme a lo que son sectores productivos. Tienes 3 imágenes ahí. ¿Qué te dicen? ¿Qué relaciones? ¿A qué sector le pertenece la imagen 1? ¿A qué sector le pertenece la imagen 2? ¿Y a qué sector le pertenece la imagen número 3? ¿Ok? Y marca la alternativa correspondiente. A ver, ¿qué letra marcarías? A ver, ¿qué letra marcarían, chicos? La E. La letra E, ¿no es cierto? La letra E, muy bien, así es. No, la número 1 es sector primario, la agricultura. La número 2 es sector terciario, el transporte. Y la número 3 es sector terciario, bueno, sector secundario, lo que es la industria, ¿no? Las industrias. ¿Ya está? A ver, factores y su retribución. ¿Cómo se le retribuye a los propietarios de la naturaleza? Con la renta. Con la renta, muy bien. ¿Qué retribución reciben los propietarios del trabajo? O trabajadores. Salario. Salario. Salario, muy bien. Excelente. A los propietarios del capital se le retribuye mediante Interés. el interés o rédito, ¿no? A los propietarios de la empresa reciben, ¿qué reciben los propietarios de la empresa? La ganancia. Ganancia, ¿no es cierto? La ganancia. Y al Estado hay que pagarle, ¿qué le pagamos al Estado? Impuestos o Impuestos. tributos. O tributos. Impuestos. Igual, claro, puede ser impuestos o tributos, ¿no? En este caso. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Les agradó o no? ¿Les agradó o no? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, 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 sí. profesor. Ok. Todo bien, profe. Entonces, dime. ¿Alguna No, preguntita? profe, que todo bien. Está bien. Ok, ok, santitos. Chévere. Entonces, nos quedan 4 minutitos por ahí. Por lo tanto, vamos a resolver, te voy a dictar las claves, pues ya. Listo, a ver, vamos a compartir. Pantallita.
Tema número 3. Dice, la inversión es un componente de la producción y si existe desencadena una serie de beneficios para la sociedad. Dependiendo del monto, su efecto es de corto o largo plazo. En ese sentido, cuando el inversionista destina dinero para un proyecto, ¿qué es lo que busca aumentar? La A, el consumo. El inversionista, La ganancia. obvio, exacto, la ganancia. ¿A través de qué etapa del proceso económico una empresa incrementa su capital? ¿En qué etapa? Circulación. Oh, no, La inversión. 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 La inversión. Acuérdate, incrementamos el capital. ¿El capital para qué sirve? Para producir, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde incrementamos el capital? En la inversión, para poder producir más. ¿Se encuentran? Número 3. En noviembre del 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el presupuesto público del 2020. Por otro lado, en el mercado laboral se observa que Rosa trabaja todos los días para sacar a sus hijos adelante, mientras que Martín es el gerente general de una institución privada encargada de la producción de calzado en Trujillo. Si se consideran los agentes económicos descritos, ¿cuál sería el rol de cada uno de ellos en la economía? Primero tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Eso forma parte de quién? Forma parte de el Estado, ¿cierto? Claro. El Estado. ¿No es cierto? Por otro lado, en el mercado laboral se observa a Rosa que trabaja todos los días para sacar a sus hijos adelante, mientras que Martín es el gerente general de una institución privada. Familia y empresa. Exacto, así es. Listo. Pregunta número 4. Antiguamente, la Pachamanca se generaba a una temperatura elevada y prolongada, en un hoyo cubierto con hojas y tierra. En la actualidad, los mismos ingredientes son utilizados y preparados muchas veces por restaurantes que utilizan hornos especiales a gas propano. O sea que, ¿qué es lo que hemos aumentado? La tecnología. 5. Nuestro país cuenta con una diversidad de recursos, entre los cuales destacan frutas, tubérculos, peces, gas natural, petróleo, minerales, de los cuales, frutas, tubérculos, todos son recursos, ¿no? No son, bueno, no son recursos naturales, sí son recursos naturales en este caso. Nuestro país cuenta con una diversidad de recursos. Tenemos frutas, tenemos tubérculos, peces, gas natural, petróleo y minerales. Ah, mira, ve, qué interesante. Qué interesante. Los tres últimos, gas natural, petróleo y minerales, son no renovables, ¿sí o no? Claro, sí, está bien. Así es. La respuesta es la letra A. Las frutas y el gas natural son renovables. No, el gas natural no es renovable. Los dos primeros son no, tampoco. ¿Solo las frutas son renovables? No, no solamente las frutas, también están los peces, también están los tubérculos. La respuesta es la letra A. Muy bien. ¿Por qué son no renovables? Dicen no renovables que no se renuevan fácilmente, que no se recuperan, no son recuperables tan fácilmente. ¿Ya? O sea, pueden ser recuperables, pero a largo plazo, larguísimo plazo. ¿Ya? En cambio, los renovables sí se recuperan rápidamente. Debido a la falta de trabajo en la región Cajamarca, su presidente decidió otorgar un préstamo para ser utilizado como capital de trabajo.
De esta manera, el funcionario público, ¿qué intenta? ¿Qué es lo que intenta? Otorga un préstamo, dicen, ¿no? Claro, busca estimular la producción para que pueda mejorar, pues, ¿no? Dice, el fin de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades. Ahora bien, para lograr este objetivo se necesita recurrir a los bienes y cómo se encuentran a la mano. Se requiere buscarlos o transformarlos. Para transformarlos, producción. ¿Estamos? 8. La unidad económica que se encarga de reunir la empresa. Las empresas. 9. Los dueños de una empresa consideran que el nuevo gobierno que se ha iniciado y que se incrementen las ventas y mejoren sus utilidades, por lo cual deciden incrementar la cantidad de trabajadores, manteniendo constante la cantidad de los demás factores productivos, observando que el aporte adicional de cada trabajador es cada vez menor que se puede afirmar acerca de la situación de la empresa. Si es cada vez menor, dice, el aporte adicional, tú sabes que eso es productividad marginal del trabajador es cada vez menor. Eso quiere decir de que existen rendimientos decrecientes. ¿Ya? Y la número 10. Sandra, luego de analizar las etapas del proceso económico, puede afirmar que, teóricamente, la fase de la actividad económica que antecede a la distribución. ¿Cuál es la que antecede la distribución? La B. Circulación. Exacto, la circulación. Listo. ¿Listo? Eso es todo. ¿Qué tal? ¿Aprendieron o no aprendieron? Sí, profesor. Sí, Alessandra, muy bien. Sí, aprendimos. Ok, sí, todo bien, todo claro, todo ok. Entonces, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense mucho, chicos, por favor. Cuídense, cuídense. Tenemos que cuidarnos más para que podamos seguir adelante. ¿Ya? Cuiden a su familia también. Un abrazo y cuiden a su familia, por favor. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Profesor. Cuídense usted Hasta luego, también. profesor. Chao, chao. Cuídense, ya nos vemos. Chao, Chari. Chao. Chao, Chinita Ibáñez. Cuídate.
Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, señor Lima. Buenos días, chicos. Buenos días, profesora. Buenos días, Buenos días, profesor. profesora. ¿Cómo están, chicos? Good morning. Good morning, students. Bien. Jóvenes, vamos a iniciar la clase. Hoy nos corresponde trabajar lo que es biomoléculas inorgánicas, sales, gases, ¿contaste? Sales, gases, ácidos y bases. Ya me dan un segundito. Bien, jóvenes, empezamos la clase. Empezamos la clase, chicos. Bien, hoy vamos a trabajar entonces tejidos, perdón. Hace un momento hice clase de tejidos. Vamos a trabajar biomoléculas inorgánicas, sales, gases y ácidos. Y bases. Vamos a compartir la pantalla. Chicos, la diapositiva ya están subidas en su intranet, de ahí lo pueden descargar si desean. Profe, ¿me puede pasar el anfitrión, por favor, para compartir mi pantalla? Señor Lima, ¿me puede compartir, por favor, el anfitrión? Señor Lima. Bueno, chicos, hasta que me compartan el anfitrión. Chicos, hay que cuidarse bastante porque este virus está fuerte, ¿eh? Hay que cuidarse bastante. Espero que estén bien. Estén pasando momentos pues de reflexión con su familia ya que están ahí en casa. Prepararse a conciencia para postular ahora en el examen de admisión, que no se sabe cuándo será ahora. Hola, Miss. ¿Cómo está?